Mi nombre es Emanuel y viajé muchas veces haciendo autostop a finales de los años 90. Crucé el país de costa a costa 4 o 5 veces. Los mejores y también los peores viajes siempre fueron con camioneros. La mayoría de ellos son buenas personas, y tomar un aventón en un camión grande significaba que recorrería un largo trayecto sin preocuparme por cambiar de auto. Una noche quedé atrapado en una parada de camiones en Oklahoma. Ya era tarde y afuera estaba oscuro. La única luz venía de un poste en la calle. Había estado allí durante horas y casi nadie para pedir un aventón. Finalmente, un grupo de camioneros salió del café. Estaban riendo y bromeando, y me estaban evitando porque sabían que estaba a punto de pedirles un aventón. «Oye, ¿se dirigen hacia el oeste?», pregunté, mezclando desesperación y esperanza. «Sí», vino la respuesta de uno de ellos, mientras el grupo se dirigía hacia sus camiones, claramente evitando cualquier interacción prolongada. «Por favor, solo necesito un aventón para salir de aquí. No importa cuán lejos, solo lejos de aquí. Estoy tratando de llegar a California», rogué, consciente de mi vulnerabilidad en esa situación. Los camioneros vacilaron, intercambiando miradas en silencio antes de que uno de ellos finalmente cediera. «Está bien, vamos». El alivio momentáneo que sentí fue sofocado por la creciente sensación de aprensión cuando subí a la cabina del camión. Observando el interior iluminado por una débil luz roja, me encontré con una visión inusual. Un pollo de goma colgando del techo, balanceándose ligeramente con el movimiento del vehículo. «Esto es interesante», comenté, tratando de disimular mi incomodidad. El conductor, con su sonrisa perturbadora y ojos que parecían reflejar una realidad distorsionada, no ayudó a calmar mis nervios. Sin embargo, como ya había aprendido a lo largo de mis viajes, a veces era necesario confiar en la suerte y seguir adelante. Mientras el camión atravesaba la noche de Oklahoma, mi mente oscilaba entre la gratitud por no estar más atrapado en esa parada sombría y la creciente preocupación por lo que podría encontrar por delante. Después de todo, no todas las historias de autostop tenían finales felices, y esta parecía volverse cada vez más extraña. Afortunadamente, resultó no ser un asesino, aunque por la velocidad a la que conducía y la forma en que hablaba, junto con esa extraña mirada en sus ojos, tal vez estuviera tomando algún tipo de estimulante para hacer que los viajes largos y monótonos fueran más agradables. Al llegar a mi destino me vi nuevamente en la necesidad de conseguir un aventón. Esta vez, sin embargo, la tarea resultó desafiante. Después de horas de intentos sin éxito, me di cuenta de que sería necesario pasar la noche en un hotel junto a la carretera. No me gustaba esa idea, ya que había escuchado innumerables historias perturbadoras sobre esos lugares. A pesar de mi hesitación, me encontraba en un dilema. Con pocas opciones disponibles y el agotamiento pesando sobre mis hombros, necesitaba un lugar para descansar. Entonces, incluso con el corazón acelerado en mi pecho, decidí arriesgarme y entrar al hotel. El único hotel que encontré parecía una construcción sacada directamente de una película de terror. Su fachada descolorida y desgastada por el tiempo mostraba ventanas polvorientas y una entrada sombría, iluminada solo por la débil luz de un letrero titilante que decía «Tenemos habitaciones disponibles». Al entrar, me encontré con muebles de madera desgastada y alfombras desteñidas. La luz amarillenta de las lámparas, el olor a humedad y moho impregnaban el ambiente. Frente a mí, un mostrador de recepción vacío, con una siniestra sensación de abandono. Toqué el timbre para llamar al recepcionista. Vestido con un traje anticuado que parecía haber visto días mejores, el recepcionista lucía cansado. «Buenas noches. Disculpe la molestia tan tarde, pero estoy buscando una habitación para pasar la noche». «Por supuesto, tenemos algunas habitaciones disponibles. ¿Le gustaría una habitación sencilla o algo más cómodo?» Una habitación sencilla está bien, gracias. Solo necesito un lugar para descansar unas horas». «De acuerdo. Habitación 103. Solo tienes que seguir el pasillo y doblar a la derecha». Llegué a la habitación y tomé una ducha rápida. Luego me acosté y me dormí rápidamente. Sin embargo, menos de una hora después, fui despertado por algo extraño. Sonidos de golpes en la pared provenientes de la habitación de al lado. Inicialmente los ignoré, atribuyendo los sonidos a vecinos ruidosos. Sin embargo, los golpes fueron seguidos por risas y gritos amortiguados, resonando en el pasillo. Después de más de una hora en esa tormenta,
decidí llamar a recepción para quejarme del ruido perturbador. Disculpe la molestia, pero estaba tratando de descansar y he escuchado algunos ruidos extraños provenientes del cuarto contiguo. ¿Ruidos extraños? ¿A qué te refieres? Sí, es como si alguien estuviera golpeando la pared y a veces escucho risas ahogadas. La verdad es que estoy un poco preocupado. El cuarto contiguo en realidad es un depósito vacío. No hay nadie dentro. Pedí cambiar de habitación y me lo permitieron, pero unos minutos después los ruidos comenzaron de nuevo. Realmente tenía ganas de salir corriendo y dormir en la acera, pero no parecía una buena idea. Arrastré un mueble pesado hasta la puerta y me aseguré de que estuviera bien cerrada. Los sonidos duraron otra hora y luego, tan misteriosamente como comenzaron, se callaron. Por la mañana, antes de irme, fui a recepción a hablar sobre lo sucedido. Ahora quien estaba allí era una mujer. Buenos días. Quería informar algo extraño que ocurrió durante la noche pasada. Hablé con su colega en recepción sobre unos ruidos que escuché en la habitación de al lado, pero incluso después de cambiar de habitación, los sonidos continuaron. Buenos días. Entiendo, pero aquí no hay ningún colega hombre. Quien hace el turno de noche es mi colega, otra mujer. Describí al chico que me atendió la noche anterior y en ese momento la mujer se puso pálida como el papel. Entonces me mostró una foto en su celular y preguntó: ¿Fue él a quien viste? Sí, él mismo. Recuerdo bien su rostro y cómo parecía cansado. Creo que eso no es posible. Este chico de la foto trabajaba aquí hace 2 años y fue asesinado mientras trabajaba aquí en este hotel, durante un robo. Su cuerpo fue encontrado en el depósito junto a la habitación 103. Me llamo Lorenzo, tengo 29 años. Antes de convertirme en repartidor de supermercado, vivía atrapado en una oficina monótona de 9 a 5, cumpliendo las mismas tareas repetitivas día tras día. Pero la rutina sofocante me llevó a buscar un cambio. Fue cuando vi un anuncio para un puesto de conductor de entrega en un supermercado local. Los primeros días como repartidor fueron desafiantes, pero pronto me adapté a la rutina. Me gustaba la sensación de libertad que venía con conducir por el paisaje en constante cambio, observando los matices de cada lugar que visitaba. A medida que pasaba el tiempo, me volvía más familiarizado con las carreteras y los clientes, en su mayoría personas mayores de 60 años en adelante. La empresa para la que trabajaba era bastante amplia, así que entregar en lugares aislados era bastante común. Era tarde en una noche de otoño, así que estaba oscuro como boca de lobo afuera. Mi jefe me avisó que habría una última entrega esa noche en un lugar muy apartado y que como tardaría en ir y volver, podría ir desde allí directamente a casa. Eso me puso nervioso, porque ya era tarde y estaba bastante cansado de conducir toda la tarde, pero órdenes son órdenes y consentí en silencio. Cargué la camioneta y tomé la dirección. Después de unos 35 minutos de viaje, llegué a esa calle aislada. Inmediatamente sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El camino de tierra parecía interminable, y las pocas casas dispersas a lo largo de él solo aumentaban la sensación de soledad. Por fin encontré la dirección indicada en la orden de servicio. Entré en el garaje de la residencia destinataria y me encontré con un grupo de personas reunidas allí. ¿Qué estaban haciendo a esa hora de la noche? No había forma de saberlo con certeza, pero el murmullo sospechoso entre ellos me hizo levantar una ceja, aún más cuando, al acercarme, todos se dispersaron rápidamente, como si tuvieran algo que ocultar. Con las bolsas en mano, me dirigí hacia la puerta principal, listo para finalizar mi entrega y salir de allí lo más rápido posible. Al golpear la puerta, ésta se abrió casi instantáneamente, revelando a un hombre con una sonrisa tan amplia que parecía pintada en su rostro. «Pasa», dijo, con una voz que no coincidía con la hora tardía y el clima siniestro afuera. Esa sonrisa forzada me dejó incómodo, y la forma en que simplemente me miró mientras preguntaba dónde dejar las compras congeladas solo aumentó mi inquietud. «El congelador está lleno», respondió sin apartar la mirada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta del opresivo silencio que dominaba la casa, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. «¿Tienes otro lugar para esto?», pregunté de nuevo, mi voz sonando más firme de lo que me sentía.
La falta de respuesta solo alimentó mi urgencia por salir de allí. Como mencioné, entregaba en lugares aislados todo el tiempo y nunca me había molestado, pero de repente me di cuenta de que estaba en la cocina de la casa de desconocidos, en un edificio en medio de la nada. Represé la necesidad de correr cuando decidí que ya había tenido suficiente. Puse las bolsas en el suelo, agradecí y regresé a la puerta, caminando rápidamente. Él vino conmigo hasta la puerta y se quedó allí observándome mientras caminaba hacia la entrada de la furgoneta, esa maldita sonrisa aún en su rostro. Al llegar a la furgoneta, no pude evitar sentir un gran alivio al dejar ese lugar atrás. ¿Qué diablos fue eso?, murmuré para mí mismo mientras arrancaba el vehículo. El rostro sonriente de ese hombre atormentó mis pensamientos durante todo el viaje de regreso. He tenido muchas pesadillas con el rostro sonriente de ese hombre desde entonces. Hola, soy Santiago. Crecí rodeado de experiencias interesantes. Durante los veranos solíamos ir a nadar a la playa mi familia y yo, pero una noche, de regreso a casa por los caminos rurales que atravesaban el país, pasamos cerca de la Universidad de Saint John. Esa zona tenía su propia aura escalofriante, cargada de historias sombrías. Entre los campos ondulantes y los bosques, solo había algunas granjas aisladas. Recuerdo una carretera bordeada por campos de maíz a ambos lados, con un pequeño bosque a la derecha, a unos 150 metros de distancia. Siempre sentí un escalofrío al pasar por allí, como si algo estuviera fuera de lugar. En una de esas noches, mientras tenía la cabeza apoyada en la ventana trasera de la minivan, noté un movimiento en el borde del campo de maíz y del bosque a mi derecha. Fijé la mirada y allí estaba él, adelante, en la línea de los árboles, en el límite del campo de maíz. Un hombre inmóvil como una estatua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, consciente de que estaríamos lado a lado en cuestión de segundos. Me pregunté cómo podía ser visto, ya que el maíz estaba alto, pero su figura era nítida. Alto y delgado, parecía hecho de ramitas, vistiendo una camisa de franela roja desgastada y con capucha. Pero lo que realmente me estremeció fue el momento en que se movió por un instante y luego se congeló, como si hubiera percibido que lo observaba, mirándome fijamente con sus ojos inmóviles. A medida que nos acercábamos a él, una voz resonó en mi mente. «Mírame». Cuando finalmente nos alineamos con él, noté una sonrisa distorsionada en su rostro. Todo a nuestro alrededor parecía extraño, como si estuviéramos atrapados en un intervalo de tiempo inexplicable, cada momento pulsando como destellos intermitentes de luz, alternando entre oscuridad y claridad. Es difícil describir el terror que me invadió en ese momento, una sensación que aún resuena en mis recuerdos. La confusión y el miedo me dominaron. Quise gritar, decir algo, pero las palabras parecían congeladas en mi garganta. Sorprendentemente, me di cuenta de que ninguno de los otros ocupantes de la camioneta parecía haber notado algo extraño. Mis hermanos, mi madre y mi padre estaban absortos en sus propios mundos, ajenos a lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Era como si estuvieran en un estado de trance, indiferentes al peligro inminente que yo sentía. Un peso opresivo parecía flotar sobre la camioneta, una mezcla de electricidad estática y una atmósfera densa. Fue solo cuando doblamos la siguiente curva que esta sensación se disipó. De repente, el sonido de la radio y el alboroto de mis hermanos volvieron a la normalidad, como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí el terror persistía, como una sombra oscura que se negaba a desaparecer. Grité, ¿alguien más vio a ese hombre en el bosque? Mi madre respondió, ¿qué hombre en el bosque? Traté de explicar lo que había visto, pero ninguno de ellos me creyó. Hasta el día de hoy, recuerdo vívidamente esa noche y el sentimiento que me dominó. El verano pasado, cuando visité a mi padre, llevé a algunos amigos por la misma carretera. Tan pronto como entramos en ese tramo, la familiar sensación de nerviosismo regresó. Había alfalfa creciendo en ese momento, así que podíamos ver claramente la línea de los árboles. Cuando avisté el lugar donde vi al hombre palo, me di cuenta de lo alto que estaba. Me intrigaba si estaba parado en algo, flotando o simplemente era demasiado alto. Afortunadamente, nada ocurrió en esa ocasión, pero el sentimiento de inquietud persistió. Y no, definitivamente no era un espantapájaros.